Vamos a empezar a grabar, que no veo si está grabando. Sí. Bueno, muchachos y muchachas, vamos a empezar la clase de hoy. La idea es que ustedes me interrumpan las veces que quieran, o sea, si algo no entiende, si tengo que volver a explicar, o alguna duda. Así lo hacemos un poquito más ameno. Veo que tienen todos las cámaras apagadas. Estoy viendo más o menos cuántos son. Pero bueno, lo que sí les pido es que cuando pregunten, de repente si pueden encender la cámara, por lo menos así les veo la cara bien, y si no, igual no hay ningún problema, lo hacen solo a través del micrófono. Vamos a empezar con el concepto de lo que es la epigenética, qué papel juega en la salud humana, y después vamos a entrar a lo que es la impronta genómica. Ya desde hace muchos años, una de las grandes preguntas que se hacían los investigadores que trabajamos en genética es: ¿somos lo que nuestro ADN determina que seamos? ¿No? Es a ver si solo la información genética determina nuestras características como individuos. Y lo que se ha visto que ya desde el proyecto Genoma Humano, que tiene mucho más de 10 años, dos seres humanos, ¿sí?, del mismo sexo comparten un porcentaje elevadísimo, ¿sí?, de su genoma, que es en torno del 99,9%. Pero lo que más llama la atención, en realidad, es que si uno compara la similitud del genoma entre un ser humano y un chimpancé, prácticamente es del 98, casi del 99%. O sea que evidentemente no solo el ADN determina lo que seamos, sino que tiene que haber algo más que marque esta diferencia física importante que tenemos entre los chimpancés y los seres humanos, cuando prácticamente nuestro genoma es muy, muy similar. Si uno piensa en la variación humana que hay y la predisposición a enfermedades, no puede ser explicado únicamente con diferencias desde el punto de vista genético. Y el ejemplo más claro es los mellizos monocigóticos, ¿no? Los mellizos monocigóticos, como vemos acá en una foto, son mellizos que heredan el mismo genoma, o sea que son genéticamente idénticos entre sí, pero que a medida que avanzan con la edad pueden diferir en apariencia o en susceptibilidad a determinadas enfermedades. O sea que, si bien comparten el mismo genoma, hay algo más que hace de que ellos se puedan diferenciar con el envejecimiento. Y sí, también tomamos en cuenta la cantidad de distintos tipos celulares que nosotros tenemos. Un cigoto, cuando se forma a partir de la fecundación, empieza a dividirse y comienza a dar más de 200 tipos celulares distintos de nuestro cuerpo, donde todas estas células, todos estos distintos tipos celulares contienen el mismo contenido ADN o la misma información genética. Es decir, que uno piensa cómo a partir de una stem cell se puede, sí, diferenciar a neurona, a célula pancreática, a célula epidérmica, conteniendo la misma información genética. Entonces la gran pregunta es: ¿qué hace que una neurona sea neurona y una célula epidérmica sea una célula epidérmica? No es la información genética que lleva en su interior, porque es la misma, ¿sí?, porque todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo genoma, sino que es la diferencia en qué genes se están expresando en cada tipo celular, y por lo tanto qué proteínas, ¿sí?, se están sintetizando en esos tipos celulares. Tenemos la misma información genética, pero distintos grupos de genes se están expresando en un tipo celular que en el otro. Es decir, que hay algo más allá de la secuencia de ADN que va a determinar qué genes se van a expresar y qué genes van a estar silenciados. Y ahí es donde entra entonces la epigenética, ¿sí?, que como definición, epigenética viene de sobre la genética, diríamos. Esa sería como el significado de la palabra epigenética. Y voy a hacer un paralelismo para poderles explicar bien qué significa la epigenética. Imagínense que la información genética
¿sí? Es el abecedario, es un conjunto de letras que uno puede leer, pero que, como ustedes lo ven acá, no tiene pausas, no tienen puntuación, y mientras que la epigenética lo que permite es esa información genética, establecer las pautas de ortografía, las pautas gramaticales y agregarle la experiencia personal. Es decir, todo este conjunto de letras que están todas continuas, la epigenética son mecanismos que leen esa información, la interpretan y establecen de alguna manera pautas de ortografía y las pautas gramaticales. Y a su vez le agrega la experiencia personal de los individuos, ¿sí? Es decir, que va también a tomar en cuenta el medio ambiente en el que el individuo entonces está sometido, ya sea el medio ambiente celular o el medio ambiente externo de la persona. Si uno toma como por ejemplo que el ADN son partituras, ¿sí? Partituras de música, y el fenotipo es el sonido de una orquesta, que como ustedes bien saben, suena de manera armónica, donde ciertos instrumentos están tocando en un momento y otros tocan en otro momento, y en algunas partes tocan varios instrumentos al mismo tiempo. Y hay un director de orquesta que lo que hace justamente es toma estas partituras y hace sus pequeñas anotaciones donde marca determinadas pautas de cómo debe ser leída esa partitura, y estas marcas de alguna manera que le dice a un instrumento enciéndase y toque determinada música y que otros instrumentos se mantengan silenciados, es lo que realizaría de alguna manera la epigenética. Bien, ¿cuál es la definición formal, no? Ahora, una vez que hicimos este paralelismo para poder entender la diferencia entre lo que es la información genética y la información epigenética, vamos a las definiciones formales que uno puede encontrar de alguna manera en los libros. La epigenética, por definición, se dice que es el estudio de los cambios de la expresión génica causadas por mecanismos sin cambiar la secuencia de ADN. Es decir, así como, por ejemplo, una mutación en un gen puede cambiar la expresión de ese gen, hay mecanismos epigenéticos que pueden cambiar la expresión de un gen sin tocar su secuencia de ADN, es decir, nunca se cambia la secuencia de bases de ese gen. Estas modificaciones epigenéticas ocurren durante el desarrollo del organismo, desde la formación del cigoto y todo el desarrollo embrionario, y luego durante los periodos adultos. Se reproducen estas modificaciones epigenéticas durante la replicación del ADN, es decir, que cada vez que la célula se divide, duplica su ADN y pasa la información genética a las células hijas. Estas marcas epigenéticas también pasan, ¿sí?, a las células hijas de esas células que se están dividiendo. Y por lo tanto se dice que son transmitidas de manera estable, ¿sí?, de una célula a las células hijas del mismo tejido. Cuando hablamos de epigenoma, ese conjunto de todos los procesos que van a modular la estructura de la cromatina, que vamos a ver ahora a qué es, o va a hacer un repaso del concepto de lo que es la cromatina, y con el conjunto de procesos que modulan sus funciones de la cromatina, como es la expresión génica, reparación del ADN o la recombinación. En una célula independiente de la secuencia de ADN, en ningún momento se altera la secuencia de ADN. Existen tres mecanismos epigenéticos que están involucrados en lo que es la regulación de la expresión génica y la función de la cromatina, que es la metilación del ADN, las modificaciones de histonas y la acción de ARN no codificante. Vamos a ver algunos de ellos y fundamentalmente me voy a centrar en lo que es la metilación del ADN, porque es el mecanismo que más se ha estudiado en salud humana, es el más fácil de analizar, y por eso vamos a centrarnos en ellos. A modo de repaso, porque no sé si acá tenemos estudiantes de distintas carreras, ¿sí? El ADN, como ADN desnudo en sí, nunca existe dentro de la célula. Si uno hace una extracción de ADN de una única célula y extrae todo el ADN dentro de la célula, que está dentro de la célula humana, y uno lo estira, tendría como un hilo más o menos de entre 1,5 metros y 2 metros. Imagínense ese hilo que tiene que caber dentro de la célula, y a su vez no solo dentro de la célula, tiene que caber
adentro del núcleo. Por lo tanto, así el ADN, ese hilo desnudo como está, ¿sí? Nunca podría caber dentro de la célula y del núcleo si nosotros no lo compactamos. Y es por eso, entonces, que el ADN nunca se encuentra, ¿sí?, totalmente desnudo, sino que en general siempre está asociado a proteínas. Y esta asociación de ADN con proteínas es lo que se denomina cromatina, ¿sí? Entonces, ¿cómo se asocia el ADN con las proteínas? Si ustedes recuerdan, el ADN es de carga negativa, por lo tanto, la primera asociación que va a tener el ADN va a ser con proteínas de carga positiva por atracción, ¿sí?, de cargas. Estas proteínas son las denominadas histonas, como ustedes pueden ver acá, ¿sí?, en el cual un octámero de histonas, o sea, 8 histonas, ¿sí?, forman un octámero y el ADN se enrolla, da 2 vueltas alrededor de ese octámero de histonas. Las histonas tienen carga positiva, el ADN de carga negativa, entonces se atraen por afinidad de carga. Este es el primer nivel de compactación que se dice que es una fibra de 10 nanómetros. ¿Es suficiente para que todo el material genético quepa dentro de una célula? No, el ADN se tiene que seguir compactando. ¿Qué es lo que sucede? Esta cadena de cuentas o de nucleosomas de fibra de 10 nanómetros, lo que va a suceder es que se va a asociar con otra histona llamada H1 y va a girar sobre sí misma, formando como una especie de resorte, de manera de formar una fibra de 30 nanómetros, ¿sí?, como ustedes ven acá. ¿Sí? Es una especie de solenoide o de resorte y esto aumenta la compactación de la cromatina dentro del núcleo. Y después tenemos niveles, continúa el ADN compactándose, asociándose a otras proteínas, ¿sí? No voy a entrar mucho en detalle, hasta que llegamos al nivel máximo de compactación, que es el cromosoma propiamente dicho, como ustedes están acostumbrados a verlos en los libros, en el cual, que es así, que es el cromosoma metafásico, que este nivel de compactación únicamente se da cuando la célula ingresa en división, tanto por mitosis como por meiosis. Entonces, de alguna manera, la cromatina, la estructura de la cromatina y el estado de la cromatina, ¿sí?, es decir, ese grupo de proteínas unido al ADN, va a determinar la función, ¿sí?, que puedan tener los genes y ahora vamos a ver cómo, ¿no? Bien, ¿cuáles son las marcas epigenéticas? Les había dicho que era la metilación del ADN, ¿sí?, la estructura de la cromatina por las modificaciones de histonas y la síntesis de ARN mensajeros, perdón, de ARNs no codificantes. La metilación del ADN lo que implica es una citosina, la metilación de una citosina, como ustedes ven acá, se le agrega por una enzima que agrega un grupo metilo en esta posición, y esta metilación de la citosina se da únicamente en humanos en un contexto CG, es decir, una citosina y a continuación una guanina. Y de esta manera nosotros vemos acá una molécula de ADN donde vemos, por ejemplo, que acá tenemos una citosina metilada, ¿sí?, en este contexto CG. Y en la otra hebra exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, la siguiente modificación o marca epigenética son las modificaciones de las histonas. Como yo bien les decía, las histonas que forman este octámero, formando los nucleosomas, estas histonas son de carga positiva y estas histonas tienen unas colitas polipeptídicas que quedan hacia afuera del nucleosoma que son plausibles de ser modificadas posttraduccionalmente. Es decir, una vez que se sintetiza y se forma ese octámero y el nucleosoma donde tiene el ADN enrollado 2 vueltas, estas colitas polipeptídicas, algunos aminoácidos pueden ser modificados. ¿Cuáles modificaciones pueden tener? Pueden ser fosforilados, metilados o acetilados. Y una de las modificaciones más importantes que tiene mayor impacto sobre la expresión génica va a ser la acetilación de las histonas. ¿Y esto por qué? Y ahora vamos a verlo a continuación, porque las histonas son de carga positiva y al agregarle grupos acetilo
lo que estamos haciendo es neutralizando su carga. Cuando las histonas están acetiladas, entonces esa atracción de carga que había entre la carga positiva de las histonas y la carga negativa del ADN, ahora al neutralizarse la carga positiva de estas histonas, lo que sucede es que de alguna manera se pierde esa atracción y entonces la cromatina no queda tan, el nucleosoma no queda tan unido hacia el ADN, sino que se separa un poquito. ¿Hasta ahora alguna duda? No, Bien, mi parte no. No, perfecto. Bien, así por lo menos se lo escucho, porque como no los puedo ver la cara, por lo menos así me doy cuenta si me van siguiendo. Y después tenemos los ARN no codificantes. ¿Qué son los ARN no codificantes? Son, hay genes que codifican para ARNs, pero estos ARNs no son ARNs mensajeros que van a estar involucrados en la síntesis proteica, sino que son ARNs reguladores, es decir, perdón. Es decir, que son ARNs, ¿sí? Que no codifican para proteínas, pero tienen una función reguladora sobre la expresión de otros genes. Bien, entonces, en general, la metilación del ADN, ¿sí? Cuando se adiciona grupos metilos a las citocinas del ADN, se encuentra asociado a la represión de la transcripción génica, y vamos a ver cómo. Es decir, cuando nosotros metilamos secuencias reguladoras génicas, entonces la transcripción se reprime. Las modificaciones de histonas alteran la estructura de la cromatina, dependiendo la modificación, es si lo que hace es que la cromatina se encuentre más compacta y más apretada, y eso de alguna manera va a reprimir, ¿sí? La estructura o sea, va a reprimir la expresión génica, o si no, lo que sucede es que que los cambios de cargas, por ejemplo, hacen que la cromatina se abra, que esté más laxa o descompactada, y eso va a permitir que la maquinaria enzimática pueda entrar a leer la información del gen y entonces poderlo transcribir. Y luego están los ARNs no codificantes, un ejemplo de ellos son los microARNs, que estos microARNs lo que hacen es regular la traducción de los ARN mensajeros a proteínas. Es decir, hacen una regulación no a nivel de la transcripción, sino fundamentalmente a nivel de la traducción, inhibiendo su traducción. Entonces, cómo la conjunción de las modificaciones de las histonas y de la metilación regula la expresión génica? Y en general es es como un trabajo de a dos, ¿no? Diríamos de alguna manera. Por un lado, como dijimos acá, las citocinas en contexto CG pueden ser plausibles de estar metiladas, agregándose un grupo metilo para dar lugar a 5-metilcitocinas, ¿sí? Y por otro lado, si no, el ADN puede estar desmetilado en en esa misma región. La situación ideal para la expresión génica es que el ADN se encuentre desmetilado y que a su vez la cromatina se encuentre en una situación abierta, ¿no? Es decir, una estructura más laxa, más abierta, que esto lo que va a permitir, como ustedes ven acá, en el cual esta estructura laxa de la cromatina va a permitir que la ARN polimerasa ingrese al promotor del gen y pueda leer la información y pueda transcribirlo. Para que la cromatina esté en esa situación de descompactada o más laxa, ¿sí? Las colas de las histonas tienen que estar acetiladas. ¿Por qué? Como ya les había dicho, los grupos acetilos neutralizan las cargas positivas. Esto hace entonces que se pierda la afinidad de carga por el ADN y esto hace que la estructura de la cromatina se diga que está abierta o de alguna manera activa. Entonces, ADN desmetilado e histonas acetiladas da una estructura abierta de la cromatina y lo que permite entonces la transcripción de los genes que están en esta región. Ahora bien, si el ADN se encuentra metilado y a su vez las colas de las histonas están desacetiladas, es decir, que se saca el grupo, no tienen el grupo acetilo, por lo tanto las histonas adquieren carga positiva, entonces tienen una gran afinidad por el ADN, entonces los nucleosomas están bien apretaditos. Esto da una estructura de la cromatina compacta,
como pueden ver acá. A su vez, el ADN se encuentra metilado y entonces esta combinación de histonas desacetiladas y ADN metilado da entonces, eh, impide la expresión de los genes que están en esta región. Acá tengo una mejor figura donde pueden ver qué pasa a nivel exactamente del gen. Nosotros tenemos acá un gen en el cual este es la región promotora, donde se van a unir los factores de transcripción y la ARN polimerasa. Para que este gen se pueda expresar, la estructura de la cromatina tiene que estar abierta, es decir, que el ADN está desmetilado y a su vez las histonas están acetiladas. Esto lo que permite es que los factores de transcripción y la polimerasa puedan ingresar al promotor y este gen pueda ser transcrito a ARN mensajero y este ARN mensajero luego ser traducido a proteínas. Ahora bien, ¿qué pasa entonces si las histonas pierden esos grupos acetilo? Y a su vez, como es el caso acá, entonces la estructura de la cromatina queda más apretada y a su vez las secuencias de ADN en sus citocinas en contexto CG en las regiones regulatorias se metilan, ¿sí? Como ven acá. Entonces, en este caso, ni los factores de transcripción pueden unirse con buena afinidad al promotor, ni la ARN polimerasa puede ingresar a transcribir este gen, porque no solo, primero, hay un impedimento en el promotor por los grupos metilo y a su vez la cromatina está compactada y eso hace de que sea imposible que la maquinaria enzimática pueda ingresar a leer la información. Y después por ahí tenemos los microRNAs que podrían estar actuando inhibiendo la transducción o la síntesis proteica. Bien, ¿cuáles son los reguladores de las marcas epigenéticas? Y después vamos a entrar en, bueno, cómo es el proceso, lo que es en salud humana y durante el desarrollo embrionario y la diferenciación celular. Obviamente tiene que haber proteínas o enzimas que sean los escritores, lo que nosotros denominamos escritores, que son aquellas enzimas que agregan las marcas epigenéticas, es decir, aquellas enzimas que metilan el ADN, aquellas enzimas que agregan los grupos acetilos a las colas de las histonas o agregan los grupos fosfatos a las colas de las histonas, ¿sí? Por otro lado, hay enzimas al cual se le denomina lectores, ¿sí? Es decir, hay proteínas que tienen que leer esa información, es decir, detectar esas marcas epigenéticas y en general lo que ayudan es por ejemplo, si la cromatina está desacetilada y está compactada, va a haber proteínas que van a reconocer eso, a su vez se van a unir y van a mantener más esa compactación. Y estas marcas epigenéticas, a diferencia de las mutaciones, son reversibles. Es decir, hablamos de que las histonas se pueden acetilar y en otro momento desacetilar por enzimas, que son desacetilasas de histonas. Esto que hace que sea reversible significa que las marcas epigenéticas, así como se establecen, se pueden borrar, ¿no? Que son justamente o sea, que son metitransferasas, desacetilasas de histonas, fosfatasas, es decir, que son enzimas que son capaces de modificar las colas de las histonas y a su vez luego sacarle esas modificaciones o son capaces de metilar el ADN y luego desmetilar, ¿sí? El ADN. Y eso es lo bueno que tiene la regulación de la expresión génica, que es reversible. Se pueden silenciar determinados genes en determinado momento del desarrollo del organismo y luego cambiar esas marcas o revertir esas marcas epigenéticas, ¿sí? Y activar ese gen que estaba silenciado. Bien, ¿cómo se regulan entonces? Seguimos viendo cómo se regula. Si vamos a lo que es la metilación del ADN, las citocinas son metiladas por dos enzimas que son ADN metiltransferasa 3A y 3B, que estas son las encargadas de de transformar la citosina siempre y cuando tenga una guanina al lado en 5-metilcitosina, le agregan este grupo metilo acá, en esta posición, y luego cada vez que la célula se divide y duplica su ADN, ¿sí? La ADN metiltransferasa 1, que se dice que es de mantenimiento, lo que hace es replica esos grupos, esa metilación en las nuevas moléculas de ADN que se van generando. Es decir, cada vez que se divide la célula,
recibe la misma información genética y a su vez se establecen las mismas marcas de metilación que tenía la célula original. Pero así como se establecen las marcas, así como podemos metilar el ADN, también lo podemos desmetilar. Y hay dos formas de desmetilar el ADN. Una es una desmetilación activa a través de enzimas, que son las TET1, TET2 y TET3, que lo que hace es eliminan este grupo metilo, y pasa nuevamente de 5-metilcitosina y llevarla hasta ser una citosina nuevamente. O si no, podemos hacer una desmetilación pasiva. Es decir, que la célula se divida y por algún motivo la ADN metiltransferasa 1 no replique esas marcas y esto va a llevar entonces a que estas citosinas que estaban metiladas se vayan desmetilando. Entonces, esta es la dinámica de la metilación durante el desarrollo de un organismo. ¿Qué es lo que sucede? Si partimos desde las células sin la formación de los gametos, cuando se están formando los gametos, hay un borrado de todas las marcas epigenéticas. Y acá está la formación de los gametos, este es el caso masculino, y este es el caso de la formación del ovocito. Acá entonces se comienzan a establecer nuevas marcas epigenéticas en los gametos hasta que se produce la fecundación y la formación del cigoto. De esta manera, el cigoto lo que recibe son marcas epigenéticas a través de los gametos, tanto del padre como de la madre. Y lo que sucede es que en las primeras divisiones celulares, rápidamente el genoma paterno se desmetila, como ven acá, baja el nivel de metilación del genoma paterno muy rápidamente, mientras que el genoma materno también se desmetila, pero un poco más lentamente. El genoma paterno se desmetila de manera activa. ¿Qué significa? Que hay enzimas T1, T2 y T3 que van a desmetilar todo el genoma paterno, mientras que el genoma materno sí se desmetila de manera eh, no activa, ¿sí? Es decir, que sí, es pasiva la desmetilación, simplemente que cada vez que se divide la célula, ¿sí? La ADN metiltransferasa 1 no replica las marcas epigenéticas y a lo largo de varias divisiones entonces se van perdiendo. Y esto sucede hasta que se produce la implantación. Cuando el embrión se implanta, está totalmente desmetilado, o sea, perdió la desmetilación del ADN, excepto lo que se denominan los genes improntados que vamos a ver más adelante, que son los únicos genes que mantienen las marcas sí, epigenéticas de metilación del ADN, son estos grupitos de genes que son unos 120 hasta ahora, que un poquito más, quizá 200, menos de 200 genes que son improntados en humanos que sí mantienen las marcas de metilación. El resto del genoma se desmetila totalmente hasta la implantación y cuando se forma el blastocito. Entonces se comienzan a establecer nuevamente marcas de metilación del ADN durante todo el desarrollo embrionario, mientras que se está durante todo el proceso de diferenciación celular. ¿Y por qué se establecen? Porque nosotros acá tenemos que empezar a establecer las características de cada tipo celular y por eso entonces tenemos que mantener algunos genes encendidos y otros genes silenciados dependiendo del tipo celular en que nosotros estemos hablando. Bien, esto es lo que les decía un poco, que el genoma paterno, luego de la fertilización, se desmetila de manera totalmente activa a través de enzimas desmetilasas que eliminan, ¿sí?, los grupos metilos de la citosina, mientras que el genoma materno, luego de la fertilización, es una desmetilación pasiva. Significa que cada vez que el ADN se duplica, ¿sí?, no se establecen las marcas epigenéticas de la hebra original, y de esa manera, luego de varios procesos de duplicación, se termina entonces perdiendo las marcas epigenéticas. Bien, la epigenética, las marcas y los mecanismos epigenéticos juegan un papel fundamental en lo que es en el proceso de diferenciación celular y todo el desarrollo embrionario, ¿no? Porque van a establecer la expresión génica diferencial dependiendo de cada tipo celular y tejido. A su vez también juegan un papel fundamental en lo que es en la inactivación de cromosoma X,
lo que es la impronta genómica, que esto lo vamos a ver en la clase de hoy, y a su vez en la inactivación de secuencias repetidas de origen virales, retrotransposones, etcétera, que es fundamental que todas estas secuencias estén silenciadas para mantener la estabilidad genómica, ¿sí? Nos vamos a centrar en la clase de hoy lo que es en la diferenciación celular, en la expresión génica durante la diferenciación celular y lo que es la impronta genómica, porque, bueno, por una cuestión del largo de la clase no podemos entrar en todos en los otros temas. Bien, piensen que nosotros tenemos en nuestro genoma unos más o menos 25.000, 28.000 genes, ¿sí? Que todas las células de nuestro cuerpo tienen exactamente la misma información genética y los mismos genes, ¿sí? Sin embargo, nosotros a partir de una única célula podemos dar más de 200 tipos celulares distintos, ¿sí? En el cual los genes que están expresándose son diferentes. Hay un grupo de genes que son los llamados genes housekeeping, que son los genes que son necesarios para el correcto funcionamiento de cualquier célula, ¿sí? Entonces esos genes van a estar siempre encendidos, no importa el tipo celular que nosotros estemos estudiando. Pero va a haber otros genes que van a ser específicos y van a estar encendidos únicamente en las neuronas, otros únicamente en las células cardíacas, etcétera, que son los que le dan la característica a cada uno de los tipos celulares. Entonces decimos que las marcas epigenéticas son tejido específicas. Es decir, si uno compara las marcas epigenéticas que hay en una neurona y en una célula cardíaca, no van a ser exactamente iguales. Algunas se comparten y otras van a ser distintas porque están regulando la expresión génica de manera diferente. Es decir, que si yo tomo un tipo celular o un tejido, tiene un patrón, por ejemplo, de metilación del ADN que es bien específico. ¿Sí? Eso significa que de alguna manera por cada tipo celular nosotros podemos decir que tenemos un epígeno, o sea, un epígenoma. Si hay más de 200 tipos celulares, entonces hay más de 200 epigenomas, ¿sí? O conjuntos de marcas epigenéticas distintas en nuestro organismo. Bien, ¿hasta acá dudas? No, profe. No, perdón. ¿No? Seguimos entonces adelante. Y entonces vamos a entrar en ese grupo de genes, que yo les decía que era un pequeño grupo de genes que nunca se desmetilaban ni perdían las marcas epigenéticas, ¿sí? En las primeras etapas del desarrollo embrionario, sino que se mantenían intactos. Este es un fenómeno epigenético en el cual ciertos genes se expresan, ¿sí? Lo que se llaman genes improntados o impronta genómica. Son un grupo de genes que se expresan de un modo específico dependiendo del origen parental. ¿Qué significa que dependen, se expresan del origen parental? Es decir, em, cuando tenemos genes improntados, se van a expresar dependiendo si la copia. Recuerden que nosotros en cada genoma, en nuestro genoma tenemos todos los genes, dos copias cada uno de cada gen, ¿sí? Porque somos diploides, uno en un cromosoma y el otro en el cromosoma homólogo, de los cuales una copia nuestra provino de nuestra madre a través del ovocito y la otra copia del mismo gen provino de nuestro padre a través del espermatozoide que se utilizó para la fecundación. ¿Sí? La mayoría de los genes, eh, qué alelo se expresa, va a depender de la relación de dominancia, ¿sí? Y recesividad de que ustedes saben de las leyes de Mendel clásicas, ¿sí? En el caso de los genes improntados, eso no ocurre, sino que va a depender, cada gen improntado, ¿sí? Tiene una impronta genómica o una marca epigenética que hace que siempre se exprese la copia materna o siempre se exprese la copia paterna. Y ahora vamos a ir en detalle para que lo vayan entendiendo. Lo que sí tiene que quedar claro es que los genes improntados son menos del 1% de los genes, sí, que tenemos en humanos, unos 120, están entre, sí, casi ya están llegando casi a los 200 que se vienen describiendo en humanos, no son más, o sea que es un grupo de genes, diríamos, como muy selecto en comparación a todo el resto de los genes. Únicamente uno de los alelos es expresado, nunca se pueden expresar los dos,
Y el ejemplo más clásico de gen improntado, o por lo menos el que primero se descubrió y más se ha estudiado, es el IGF-2 y el H19. Estos dos genes, que son dos genes improntados, que están bien cerquitas entre sí en el mismo cromosoma, como ven acá, tienen la particularidad que si bien nosotros tenemos dos copias de cada gen, en el caso del IGF-2 siempre se expresa la copia de origen paterno, es decir, la copia de mi padre, y el H19 siempre se expresa la copia materna o la que provino de mi madre. Es decir, que en los genes improntados únicamente uno de los alelos se expresa. Nunca hay expresión, ¿sí?, de ambos alelos. Y siempre está establecido, para cada gen se sabe cuál es la copia, si la materna o la paterna, si es la que se está expresando. Es decir, que en este caso IGF-2, solo la copia o el alelo paterno se expresa y H19 solo la copia materna. ¿Sí? Es decir, que la expresión va a depender del origen parental. Muchos de los genes improntados están ubicados, agrupados en clústeres en determinadas regiones cromosómicas. Como ven acá, una de ellas de mayor agrupación de genes improntados es el cromosoma 11. En rosado están los genes improntados de expresión materna. En celeste, los genes improntados de expresión paterna. También tenemos otro clúster acá en el cromosoma 14, el 15. Sí, como ven, el 19, o sea, hay como distintos clústeres o distintas regiones cromosómicas donde se ven concentrados un grupo de genes improntados y que están regulados de manera coordinada por centros, lo que llaman centros de imprinting o centros de impronta, que ahora vamos a ver cómo es que funciona. ¿Cuál es la importancia de estos genes improntados? Primero, por justamente esa característica que tienen en la expresión, en que solo se expresa o la copia materna o la copia paterna, ¿sí? Segundo, de que justamente estos genes improntados, como son controlados desde el punto de vista epigenético, lo que puede suceder es que no solo están sometidos a mutaciones, de lesiones, como cualquier otro gen, sino que cualquier alteración que haya en los centros de impronta o centros de imprinting, ¿sí?, que pueda haber en estas regiones cromosómicas, se afecta la expresión de muchos genes todos juntos. Y desde el punto de vista de la salud humana, estos genes improntados están muy vinculados al desarrollo embrionario y fetal, al desarrollo del sistema nervioso central y al comportamiento, por lo cual cualquier alteración que haya en estos genes improntados se va a ver reflejado en el desarrollo normal, sí, del niño. Vamos a ver algunos ejemplos. Bien, una de las cosas que les quería comentar, que ya bueno, en realidad ya los había dicho, es cuál es la diferencia entre los genes improntados, aquellos genes que siguen las leyes de Mendel. En general, los genes comunes que siguen las leyes de Mendel se expresan los alelos dependiendo si es dominante o recesivo. En el caso de los genes improntados va a depender del origen paterno, ¿sí?, o materno. Es decir, que los genes improntados se dice que son haploides funcionalmente, porque si bien tenemos dos copias, siempre se va a expresar únicamente una. Si se llegan a expresar las dos, eso genera un exceso de expresión y de proteína que va a alterar el fenotipo del niño y va a generar una patología. Y si no se expresa ninguna de las dos, también va a generar otra patología. Mientras que los caracteres mendelianos son vulnerables a mutaciones génicas, ¿sí?, los genes improntados pueden sufrir mutaciones génicas y a su vez también alteraciones epigenéticas, o sea que son como más susceptibles a que puedan estar alterada su expresión. Vamos a ver cómo se establece la impronta genómica, ¿no? ¿Por qué estos genes improntados zafan de alguna manera de la desmetilación de todo el genoma durante las primeras etapas del desarrollo embrionario y cómo se pasan estas marcas a través de los gametos? Asumamos acá el cigoto, ¿sí? Cada individuo recibe a través en el cigoto genes improntados del padre y de la madre. Seguimos con los mismos colores, ¿no? Azul o rojo, o sea, rojo o rosado para genes maternos, celeste para genes paternos. Imagínense, acá tenemos un cromosoma materno y un cromosoma paterno, donde
en este caso tenemos dos genes, si estos son los homólogos, de los cuales la copia materna está silenciada, la copia, ¿sí? Después la copia paterna está activa y acá es a la inversa, en el cual entonces este cigoto, a medida que empieza a dividirse hasta dar lugar al blastocito, en estos genes improntados las marcas epigenéticas se mantienen estables, ¿sí? No se borran como en el resto del genoma, seguimos con las mismas marcas, ¿sí? La formación de blastocito y se mantienen durante todo el desarrollo embrionario, de manera que en todas las células de su cuerpo van a mantener entonces estas marcas epigenéticas, de manera que este gen que está arriba se expresa la copia paterna y este gen que está abajo se va a expresar la copia materna. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Durante la formación de los gametos, ¿sí? de este embrión. Lo que sucede es que cuando se forman los gametos de este embrión, se borran o se resetean las marcas epigenéticas, de manera que en las células germinales primordiales vemos que se pierden esas marcas epigenéticas, ahí sí se desmetila estos genes improntados y esto se da más o menos en el día 12 o 13 de desarrollo, ¿sí? Por desmetilación del ADN, y luego se establecen de acuerdo las marcas epigenéticas de acuerdo a si este embrión es femenino o es masculino, ¿sí? Entonces ahí se va a restablecer o marcas maternas marcas, o marcas paternas, de acuerdo al sexo, sí, del feto. Vamos a ver cómo se regulan y vamos a ir viendo algunos ejemplos para que ustedes lo puedan entender más fácilmente. Los genes implantados generalmente se encuentran en el clúster. Acá tenemos un ejemplo ficticio donde vemos que si N1 y N2 son genes normales, y cuando digo normales es que se expresan de acuerdo a las leyes de Mendel, y entre medio también tenemos A y B, que son dos genes improntados, donde el gen A tenemos dos copias, pero solo se expresa la copia de origen paterno, y el gen B, como ven acá, solo se expresa la copia materna. Ven que siempre hay un solo alelo que se está expresando, ¿sí? Y estos clústeres, ¿sí? O estos agrupamientos de genes improntados están controlados por lo que se llaman un centro de imprinting, o también lo van a ver como regiones diferencialmente metiladas de MR, que son estos que están acá, en el cual ese centro de imprinting va a regular, ¿sí? A los genes improntados que tenga cerca. De manera que este centro de imprinting lo que va a hacer va a regular la expresión de A en la copia paterna y el silenciamiento de B en la copia paterna. ¿Cómo se regulan? ¿Cómo se regulan? A través de metilando estos centros de imprinting o desmetilando. Por ejemplo, en este caso, el centro de imprinting en la copia paterna está metilado. Este centro de imprinting solapa acá la región promotora del gen B. Esto hace que estos sitios de metilación, al estar metilados, lo que hace es que entonces se silencia el, el gen B en este cromosoma y se permite la activación de el cromosoma, sí, perdón, el gen A de la copia paterna. Sin embargo, en el cromosoma materno, este centro de imprinting está desmetilado, esto permite que se exprese B y se va a actuar de alguna manera, vamos a ver algún ejemplo, ¿sí? De que esta desmetilación lo que hace es silencia, si bien permite la expresión de B, silencia la expresión, ¿sí? De A. Entonces, cualquier alteración que haya en el centro de imprinting va a alterar la expresión, ¿sí? De los genes improntados que están en esa región. Y esta alteración, por ejemplo, se pueden dar de lesiones en el centro de imprinting, mutaciones o simplemente alteraciones de esas marcas epigenéticas que debe tener el centro de imprinting. Y vamos a ver algunos ejemplos y algunas patologías que están asociados justamente a genes improntados. Volvemos al ejemplo de IGF-2 y H19, que es uno de los ejemplos que más se conocen. Como bien dijimos, IGF-2 se expresa la copia paterna
el alelo paterno, H19 es el alelo materno. ¿Qué es lo que sucede en cada uno de los cromosomas? Estos son los dos cromosomas 11. En el cromosoma 11 de origen materno, lo que sucede es que el centro de imprinting está desmetilado, ¿sí? Al estar desmetilado, se une a este centro de imprinting, más allá de los factores de transcripción, ¿sí? La polimerasa que va a permitir la expresión de H19, se une una proteína insulator, estoy pensando cómo es la traducción, como aisladora, diríamos, que aísla de alguna manera esta zona, y lo que no permite es que acá tengo un potenciador, que este potenciador puede actuar sobre H19, pero al estar esta proteína no puede actuar sobre IGF-2, ¿sí? E IGF-2 necesita de este potenciador para tener un nivel de expresión suficiente para la célula. Entonces, de esta manera, IGF-2 se mantiene silenciado, H19, la copia materna se expresa. ¿Qué pasa si el centro de imprinting se metila? Y esto es lo que sucede en el cromosoma 11 paterno. Centro de imprinting se metila, se silencia H19 porque se solapa con su secuencia reguladora, y al estar metilado, esta proteína no puede unirse porque tiene los grupos metilo que le está impidiendo unirse y reconocer el centro de imprinting, y de esta manera este potenciador o enhancer puede actuar a distancia sobre IGF-2 y de esta manera activar su transcripción, y se expresa entonces acá el alelo paterno. Entonces, cuando hay alguna alteración de este centro de imprinting es cuando empiezan a surgir los problemas y tenemos los distintos síndromes. Por ejemplo, el síndrome de Silver-Russell, ¿sí? Es la falta de expresión de IGF-2 por alteración del imprinting paterno. ¿Qué pasa si por algún motivo este centro de imprinting está desmetilado, cuando debería de estar metilado? Lo que va a suceder es que si está desmetilado, esta proteína se va a unir también no solo al centro de imprinting del cromosoma materno, sino también al centro de imprinting paterno, y entonces no voy a tener expresión de IGF-2, mientras acá, y esto es la falta de expresión de esta proteína, es lo que me está produciendo el síndrome de Silver-Russell. También lo que me puede suceder es que ocurra lo contrario, por ejemplo, de que esté metilado, ¿sí? El centro de imprinting del cromosoma materno, ¿sí? O sea que lo que sucede en el cromosoma paterno también suceda en el cromosoma materno, y entonces acá las dos copias del IGF-2 se estén expresando, y la expresión aumentada de IGF-2, ¿sí? Por alteración del centro de imprinting, me produce otro síndrome que se llama síndrome de Beckwith-Wiedemann, ¿sí? O sea, si la falta de expresión, si ninguno de los dos alelos se expresa de IGF-2, me genera el síndrome de Silver-Russell. Ahora, si se expresan las dos copias, me genera otro síndrome que es el de Beckwith-Wiedemann. ¿Vieron? Entonces, la importancia que tienen los genes improntados, que se deben expresar únicamente una de las copias de cada gen, ni más, sí, ni menos. Ahora, ¿cómo se ocurren estos errores en la impronta genómica, ¿no? O sea, ¿cómo puede ocurrir de que se altere el centro de imprinting y de esta manera se alteren la expresión de los genes improntados? Hay varias opciones o varias causas, podríamos decir, que se produzca un error en la impronta genómica. Una, la contribución errónea del genoma improntado en el embrión, como puede ser la disomía uniparental, que no sé si ya lo vieron ustedes en clases anteriores. ¿Vieron disomía uniparental? Creo que no. No, creo que es la clase siguiente. Ahora estoy pensando, pero así ya les voy a dar de alguna manera una introducción. Es disomía uniparental cuando nosotros no. Bueno, cuando el niño recibe de algún cromosoma, por ejemplo, dos cromosomas maternos o dos cromosomas paternos. Eso se llama disomía uniparental. En vez de tener un cromosoma materno y un cromosoma paterno, tengo dos cromosomas solo de un origen.
Otra forma de que se altere el proceso de imprinting es por defectos en el reseteado de la impronta, ¿no? Ustedes recuerdan de que la impronta se resetea durante la formación de los gametos y se vuelven a establecer en los gametos, y acá ahí se pueden ocurrir de alguna manera errores, ya sea por disomía uniparental, por ejemplo, en la formación de gametos, o porque en algún gameto se ocurrió una deleción o una mutación en el centro de imprinting, y entonces el niño ya recibe, ¿sí?, una alteración de la impronta genómica en determinados cromosomas. Y otra de las causas que pueden alterar la impronta genómica son defectos en la transmisión, mantenimiento y interpretación de la impronta. Es decir, una vez que se establece la impronta genómica regulando los genes, estos tienen que ser mantenidos a lo largo de toda la vida del individuo, ¿sí? Y a veces lo que sucede es que con el envejecimiento se pierden algunas marcas epigenéticas por ese efecto que tiene, que es reversible. Entonces, si se pierde la marca epigenética, decimos justamente en los centros de imprinting, lo que sucede es lo que se denomina pérdida de imprinting, ¿sí? Es decir, que entonces altera la expresión de los genes improntados y esto da algunas patologías, que algunas de ellas son, por ejemplo, los tumores, y vamos a ver bien un ejemplo en la discusión grupal del miércoles, cómo alteraciones en las improntas genómicas pueden dar lugar al desarrollo de cáncer y cómo estudiarlas. Vamos a ver igual algunos ejemplos. ¿Qué es la disomía uniparental? Si nosotros tomamos, esta es la situación normal, que para cada cromosoma nosotros tenemos un cromosoma paterno, un paterno y un materno. Si hablamos de un gen común bialélico, es decir, con dos alelos que se pueden expresar las dos copias, tenemos esta situación. Y si estamos hablando de genes improntados, solo se va a expresar una copia. Esto es una copia de un gen improntado de expresión materna, en el cual solo una copia se expresa y la otra se encuentra silenciada. Y este es un gen improntado de expresión paterna, donde esta es la única copia que se está expresando. ¿Qué pasa cuando se produce la disomía uniparental, que es UPD en inglés, que resulta en el error de recibir porciones específicas del genoma materno o paterno, o de recibir dos copias de la misma región cromosómica solo de uno de los padres, como puede ser este caso? Tenemos dos cromosomas o dos partes del cromosoma que son de origen materno. En el caso de los genes alélicos, bueno, se van a expresar los dos genes, pero en el caso de los genes improntados, lo que nos va a suceder es que los genes que son de expresión improntados de expresión materna, voy a tener que, en vez de que se exprese solo un alelo, ahora se me van a expresar las dos copias, y los que son de expresión paterna, ninguna. ¿Tá? O sea que acá tengo doble problema. Y algo similar ocurre si la disomía uniparental es paterna, ¿no? En el cual los genes improntados de expresión materna no se van a expresar, ninguna de las dos copias, y se van a expresar las dos de origen paterno. El ejemplo más común de alteraciones de genes improntados son los síndromes de Prader-Willi y de Angelman, en el cual se deben a una lesión en el cromosoma 15, que recuerdan que es uno de los clústeres más grandes de genes improntados que tiene el cromosoma 15, y se debe que reciben entonces una lesión en esa región del cromosoma 15, y el síndrome va a depender si el cromosoma que tiene la lesión es de origen materno o es de origen paterno. Si, bueno, si el cromosoma es wild type y se produce la fecundación, obviamente va a dar un niño con desarrollo normal, pero si la lesión está en la madre, en el cromosoma 15 de la madre, va a dar lugar al síndrome de Angelman, y si la lesión está en el cromosoma paterno, 15 paterno del padre, va a dar el síndrome de Prader-Willi. Y obviamente si tengo lesiones en ambos cromosomas pasa a ser letal. Y si ustedes ven, si bien la causa es la misma, ¿no? Porque es una deleción en la misma región de cromosoma 15, dependiendo si ese cromosoma que tiene deleción es materno o paterno, da dos síndromes que clínicamente son bastante bien diferentes. Este es el síndrome de Angelman, obviamente ambos tienen retardo mental. Este tiene marcha inestable, ataxia, epilepsia, estado de ánimo alegre, es decir, son niños que siempre se los ve como con una sonrisa,
por eso se llama Happy Puppet Syndrome, se le llama de alguna manera, porque siempre están riendo. Pero sin embargo, el síndrome de Prader-Willi, que se debe a la deleción en el cromosoma 15 del padre, en realidad tienen otro tipo de manifestaciones clínicas: hipotonía central, baja estatura y problemas de crecimiento, obesidad, hiperfagia, hipogonadismo, infertilidad. También está asociado a retraso del desarrollo y retardo mental, leve a moderado, porque obviamente siempre se ve afectado el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces vamos a ver el ejemplo de qué es lo que sucede cuando se da el síndrome de Angelman y el síndrome de Prader-Willi. Este es el cromosoma 15, donde ustedes ven una concentración, un clúster de genes improntados. Los que están en celeste son de expresión paterna y los que están en rosado son de expresión materna. Es decir, que si nosotros vemos acá el cromosoma 15 materno, están silenciados todos los genes, ¿sí?, en celeste, que son de expresión paterna, y estos dos genes que son de expresión materna están activos. El centro de imprinting está metilado en este cromosoma, y esta metilación lo que hace es mantiene silenciado todos estos genes, estos que son 5 genes, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que sucede en el cromosoma paterno? Sucede que el centro de imprinting está desmetilado, y al estar desmetilado, estos genes se encuentran activos, y se activa también este gen que su expresión silencia estos dos genes. ¿Tá? Y de esta manera tenemos la expresión alélica solo de una sola copia, donde acá tenemos los genes improntados, ¿sí?, de expresión paterna, y acá los de expresión, ¿sí?, materna. ¿Qué pasa con el síndrome? ¿Cómo ocurre el síndrome de Prader-Willi? Es cuando se pierde la expresión de los genes paternos. Es decir, si hay una deleción, que lo que hace es, hay una deleción de toda esta región en el cromosoma 15 de origen paterno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los genes maternos, estos dos, se expresan a partir del cromosoma materno. Estos no se expresan porque están silenciados. Entonces, la pérdida de expresión de estos genes es lo que da el síndrome de Prader-Willi. Mientras que el síndrome de Angelman se da cuando la deleción se encuentra, ¿sí?, en esta región. Se afecta el- el centro de imprinting, la región de control del imprinting, y se afectan estos genes, de manera entonces de que no se expresan estos genes maternos, y por lo tanto, desde el paterno ya sabemos que están silenciados. ¿Dudas? No, no. ¿No? Bien. Seguimos entonces. Bueno, acá esto se lo voy a dejar ni más para que lo tengan, igual ya tienen el PDF en EVA, pero bueno, es para que vean un poco cuáles son las causas de Prader-Willi y de Angelman. El 70% de los casos, tanto de Prader-Willi como de Angelman, se debe a una lesión en el cromosoma. En uno de los casos es de cromosoma 15 paterno y en el otro materno. También se puede dar por disomía uniparental o a veces por mutaciones en los centros de imprinting, pero mucho menos proporción. Pero la mayoría de los casos se debe a una lesión en el cromosoma 15, ya sea de origen materno o de origen paterno. Bien, ahora vamos a pasar un poco, dejando de lado los genes improntados. También hay patologías que se deben a alteraciones en las maquinarias epigenéticas, es decir, mutaciones, por ejemplo, en enzimas que son encargadas de metilar el ADN o de desacetilar o acetilar las histonas. ¿Sí? Y hay un montón de etiologías emergentes de la discapacidad intelectual, en el cual se ha visto que se deben a mutaciones en enzimas involucradas en los mecanismos epigenéticos. Por ejemplo, tenemos acá el ICF, el síndrome de ICF, que son pacientes que lo que tienen es una deficiencia de la ADN metiltransferasa 3B, ¿sí? Es una mutación recesiva que cuando está presente, ¿qué es lo que sucede? Silenciamos una de estas enzimas que transfiere, que es encargada de metilar el ADN, y esto lleva, obviamente como esta enzima actúa sobre un montón de genes,
lleva a que se hipometilen 700 genes. 700 genes que deberían de estar silenciados en determinados tejidos. ¿Qué es lo que sucede al faltar esta enzima? Están desmetilados. Y eso entonces genera, obviamente, de expresión errónea de un montón de genes que llevan entonces a este síndrome. Después tenemos algunos otros ejemplos, como son estos que están acá, estos dos, estos en realidad son 4 síndromes, 2 que son muy parejos entre sí, que en este caso están involucrados en las enzimas, ¿sí? Involucradas en las modificaciones de las colas de las histonas. En este caso son mutaciones que son dominantes, entonces obviamente también se van a alterar de alguna manera la expresión de distintos grupos de genes. Lo bueno que se ha encontrado, y eso es lo bueno que tiene las alteraciones epigenéticas, como son reversibles, se pueden tratar de alguna manera, tienen terapia, en el cual, bueno, si se colocan marcas epigenéticas erróneas, lo que podemos hacer es una terapia con alguna enzima que levante esas marcas epigenéticas. O si tenemos que está funcionando alguna enzima que está poniendo marcas de manera errónea, entonces, bueno, puedo inhibir esa enzima. Eso es lo bueno que tiene las nuevas terapias que son epigenéticas y en este caso, en estos síndromes, lo que se ha visto que hay un rescate postnatal de las disfunciones neurológicas con drogas que son inhibidores de desacetilasas de histonas, ¿sí? Lo que hacen son drogas que van dirigidas a esas desacetilasas, que son las que eliminan los grupos acetilos de las citonas, y de esa manera inhibirlos porque está funcionando de manera incorrecta y entonces logran controlar por lo menos los efectos, que se aumenten los efectos que tiene dicha patología y rescatar varias de las funciones, de las disfunciones que tenían neurológicas estos niños. Y entonces acá entramos ya en la parte final de lo que es de la clase de hoy, es, bueno, hay un montón de enfermedades complejas que se deben no solo a mutaciones génicas, sino también a alteraciones epigenéticas. Y cuando hablamos de enfermedades complejas nos estamos refiriendo a aquellas enfermedades que tienen una base genética, porque obviamente hay alteraciones genéticas, pero también tienen una base ambiental, ¿sí? Como pueden ser cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades psiquiátricas, etcétera, y por eso se le denominan enfermedades complejas. Y en las enfermedades complejas, en realidad uno lo que tiene que considerar es, por un lado, la constitución genética del individuo, es decir, el genoma y la información genómica que tiene el individuo, pero también se tiene que empezar a considerar el ambiente, el estado de la madre antes y durante el desarrollo embrionario, con las condiciones de desarrollo y nutrición de niños en las primeras etapas de vida, ¿sí? de ese niño, y luego el estilo de vida que lleva el individuo adulto hasta llegar a lo que es el envejecimiento. Entonces, no solo nos basta con estudiar el genoma, sino que también tenemos que estudiar el medio ambiente en donde crece y se desarrolla ese individuo y envejece, y entrar a estudiar su epigenoma, ¿no? Es decir, si esas marcas epigenéticas se establecen en todas estas etapas de manera correcta y se mantienen, ¿sí? De manera correcta a lo largo de la vida del individuo. Entonces, la epigenética o los mecanismos epigenéticos proveen como una variación adicional a la genética y de alguna manera media el genotipo con el medio ambiente. Entonces, cuando uno va a estudiar ciertas enfermedades complejas, no podemos estudiar solo la base genética, tenemos que estudiar el ambiente y también los mecanismos epigenéticos y ver si hay alteraciones en las marcas epigenéticas del individuo que expliquen de alguna manera la susceptibilidad a estas enfermedades. Lo que permite la epigenética es la plasticidad fenotípica. ¿Qué significa la plasticidad fenotípica? Es decir, como las marcas epigenéticas se pueden establecer y se pueden revertir, lo que permite es de que un individuo, frente a cambios del ambiente, sea capaz de cambiar su expresión génica, ¿sí? Y adaptarse a ese nuevo ambiente. Y cuando hablamos de esto, hablamos desde el punto de vista de individual, íntegro del individuo con su medio ambiente externo, o cambios que haya a nivel interno del organismo y que es el medio ambiente celular. De que de repente, frente a cambios en el ambiente celular, algunos tejidos puedan cambiar su expresión génica y adaptarse
a ese nuevo ambiente en el cual se encuentra. Y eso se llama plasticidad fenotípica, es decir, cambiar la expresión de sus genes y adaptarse al nuevo ambiente en el que estamos hablando, en que se está encontrando tanto el individuo, las células, y eso le permite entonces de alguna manera sobrevivir, ¿sí?, de manera adecuada. Entonces, el impacto que ha tenido la epigenética en salud y en las enfermedades es muchísimo. Hoy en día todo se basa, diríamos, como yo digo siempre, es si no sabe cuál es la base de la enfermedad, digan que es de epigenética, y eso es siempre es un comentario que se hace. Es decir, lo que se ha visto es que la nutrición y el estilo de vida de la madre puede afectar el epigenoma del niño. Uno puede ver mellizos idénticos con genoma, con exactamente la misma información genética, que adquieren epigenomas discordantes durante el curso de su vida, dependiendo el estilo de vida que llevan, y que eso lleva a que, si bien tengan la misma información genética, puedan tener riesgos distintos a determinadas enfermedades, como enfermedades cardiovasculares, cáncer, etcétera, y que incluso el cuidado materno afecta el epigenoma de sus hijos. Nosotros habíamos hablado de qué es lo que pasa durante el desarrollo embrionario, ¿sí? Con la metilación del ADN, que es toda esta parte de acá. Habíamos dicho, los genes improntados escapan de la desmetilación, ¿sí? Primero se desmetila hasta la implantación y luego se vuelve a establecer las marcas epigenéticas para establecer los distintos tejidos y distintos tipos celulares. Y una vez que se desarrollan las células somáticas, estas marcas epigenéticas deben de mantenerse, ¿sí? Para mantener la correcta función de los distintos tejidos y los distintos órganos, ¿no? Y lo que se ve que durante el envejecimiento, ¿sí?, lo que ocurre es que muchas veces el mantenimiento de estas marcas epigenéticas se pierden, se pueden alterar por efectos del medio ambiente, y esto puede llevar a susceptibilidad a determinadas enfermedades. Y es así que surge dos grandes conceptos, ¿sí?, de acuerdo a la variación epigenética de la vida del individuo, que son el origen embrionario de las enfermedades del adulto y la pérdida de plasticidad fenotípica. Recuerden ustedes que durante el desarrollo embrionario es una etapa crítica donde se establecen marcas epigenéticas para definir qué genes se tienen que expresar durante la diferenciación celular y qué genes van a estar expresándose en determinados tipos celulares y tejidos. Entonces, cualquier alteración que haya durante el desarrollo embrionario puede generar que algún tejido, algún tipo celular, ¿sí?, exprese genes de manera errónea, y que eso lleve a que el niño, luego cuando nazca, tenga un mayor riesgo de determinadas enfermedades. Y ahí surge el origen embrionario de las enfermedades del adulto. Este niño, después que nace, obviamente cuando está de su crecimiento intrauterino, ¿sí?, cualquier va a estar sometido, ¿sí?, a los efectos que tiene el medio ambiente materno, es decir, la nutrición, el metabolismo, si las enfermedades que tengan las madres, el medio ambiente en que está la madre. Luego, cuando nace ese niño y empieza a crecer, obviamente estas marcas epigenéticas se deben de mantener, ¿sí? Las marcas epigenéticas correctas obviamente se tienen que mantener. Muchas veces no se logran mantener debido también a los efectos ambientales y de nutrición, ¿sí?, de la persona, que lo que va llevando es alteración de la expresión de genes durante el envejecimiento y a la pérdida de la plasticidad fenotípica, esa pérdida de poder responder frente al ambiente y adaptarse al ambiente. Como no puede responder porque los mecanismos de control transcripcional o de la expresión génica están alterados, lleva a que con el envejecimiento tengamos un mayor riesgo a desarrollar algunas enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades que se basan en esta teoría del origen fetal o embrionario de las enfermedades del adulto? Cáncer, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares. Es decir, que la etapa embrionaria es fundamental que las marcas epigenéticas se establezcan de manera correcta, ¿sí? Si no, ya arrancamos con un niño que nace con expresiones erróneas en determinados tejidos que pueden estar asociados a futuras enfermedades cuando el niño empieza a crecer. Y durante el envejecimiento, obviamente, se pierde muchas veces marcas epigenéticas, no se logran mantener de manera correcta, y esto puede estar también asociado a enfermedades del adulto.
¿qué del medio ambiente puede afectar las marcas epigenéticas? Y bueno, hay muchísimas cosas que afectan las marcas, los mecanismos epigenéticos, desde lo que es la dieta y la nutrición. El consumo de ácido fólico es fundamental, porque interviene no solo el sustrato de la metilación del ADN, de modificaciones de histonas, expresión de microRNAs. Por eso hoy en día a las embarazadas, ya hace mucho tiempo, se le da ácido fólico como suplemento durante el embarazo. Consumo de cafeína, alcohol, bueno, sustancias, obviamente, drogas ilegales y no tan ilegales, ¿sí? Es decir, cualquier sustancias de abuso de sustancias, también ven que se alteran varios de los mecanismos epigenéticos, el estrés, eh, pues toxinas ambientales, hay un montón de ellas descritas. A su vez también drogas de prescripción médica, ¿no? O sea, que son drogas de uso en tiempos prolongados. Hasta hay estudios epigenéticos en los consumidores de aspirina, que consumen aspirina durante años, también que pueden ver alteradas las marcas epigenéticas. En cuanto a alimentos, hay de todo. Sí, salió hace muchos años, esto es de 2014, un lindo review donde justamente hablaba sobre qué alimentos alteraban las marcas epigenéticas y fundamentalmente la metilación del ADN, que hay distintos alimentos que favorecen o alteran la metilación del ADN, otros las modificaciones de histonas, entonces tener una nutrición sana, diríamos, es fundamental. Cuando siempre nos dicen, bueno, hay que tener una nutrición sana, en realidad es para mantener las marcas epigenéticas y la expresión de los genes de manera adecuada. Y le quería mostrar esto que me parece que es súper interesante, es que ya se ha visto en los últimos años y se viene trabajando muchísimo en cómo la actividad física se puede utilizar de manera de prevención de determinadas enfermedades del adulto y qué rol juegan los mecanismos epigenéticos. Y acá este es un review que es muy lindo, donde se toman distintos trabajos en el cual se estudian pacientes con cáncer de mama, diabetes de tipo 2 y obesidad, enfermedades cardiovasculares, patologías de hipertensión, esquizofrenia. Se le hacen estudios epigenéticos, medios masivos, y se detectan cuáles son las alteraciones, en qué genes están alteradas las marcas epigenéticas, que ustedes las ven descritas acá. Y lo que hacen es, bueno, ellos lo que suponen estos investigadores es decir, bueno, si en realidad el metabolismo y la actividad física puede de alguna manera alterar las marcas epigenéticas, cambiarlas, esas marcas epigenéticas, entonces pusieron a estos individuos, estos son estudios independientes, en un protocolo de ejercicio, acompañado obviamente con su tratamiento adecuado. Y lo que vieron es, nada, en un protocolo de ejercicio de más de 6 meses, a un año, y lo que vieron es que muchas de estas marcas epigenéticas alteradas que tenían los individuos, sí, se revirtieron a su estado normal o esperado de un individuo sano. O sea que fíjense que la actividad física cambia el metabolismo y eso también altera los mecanismos epigenéticos y restaura entonces la expresión de determinados genes que pueden estar influyendo sobre estas patologías. ¿Sí? Y lo que nos queda por ver, y ya terminando, es el efecto epigenético intergeneracional. Si hablamos de que el medio ambiente influye sobre las marcas epigenéticas, entonces una de las cosas que uno se pregunta es, bueno, este efecto que puede haber del medio ambiente sobre las marcas epigenéticas puede ser transmitido de una generación a la siguiente. Y lo que se ha visto es que existe un efecto epigenético intergeneracional, en el cual las condiciones de la madre pueden pasar los efectos del medio ambiente en la madre, sí, pueden alterar las marcas epigenéticas del niño y a su vez la tercera generación. ¿Y esto por qué se da? Supónganse una madre que está embarazada, en el cual está gestando un niño, un feto, en el cual está sometida a cierto ambiente, que puede ser desde fumar, estrés, una dieta pobre en calorías, tóxicos, ¿cómo se llama? Tóxicos del medio ambiente, etcétera.
Entonces, obviamente, el niño que se está gestando en su interior puede tener entonces alteraciones durante su desarrollo embrionario de sus marcas, de algunas marcas epigenéticas y alteraciones a nivel de la expresión génica en determinados tejidos. Pero recuerden que este feto, que es la segunda generación, también está produciendo sus células reproductivas, ¿sí? De manera que entonces el efecto ambiental que está sobre la madre, que actúa sobre el niño que está gestando, también va a actuar sobre sus células reproductivas que se están formando. Y recuerden que en sus gametos las marcas epigenéticas se borran y se tienen que restablecer. Y si se restablecen de manera errónea, entonces este efecto, ¿sí?, del medio ambiente sobre las marcas epigenéticas se pasan entonces hacia la tercera generación. Y esto fue lo que se vio, uno de los estudios que se hizo sobre efectos epigenéticos intergeneracionales fue durante las hambrunas europeas en la guerra mundial. Este es uno de los primeros estudios en el que salió, en el cual justamente se veía que había diferencias epigenéticas que persistían, ¿sí?, luego de nacer los niños. Acá lo que se estudiaron fueron madres sometidas a estrés calóricas y que lo que vieron es que estaban embarazadas en ese momento, y lo que vieron que al nacer estos niños tenían un mayor riesgo a desarrollar resistencia a insulina, diabetes, enfermedades cardiovasculares a medida que iban creciendo. Em, entonces lo que se vieron es que al nacer estos niños que estaban mejores adaptados a almacenar energía y a tener un crecimiento reducido, y ellos cuando empiezan a crecer con disponibilidad de alimentos, hay un aumento de depósito de grasa, glucosa en sangre. Y cuando estudiaban determinados genes, ¿sí?, y sus marcas epigenéticas, veían que, nada, o sea, que estaban alterados desde su nacimiento por el efecto que habían pasado durante el embarazo, y que a su vez veían de que pasaba también esas alteraciones epigenéticas a la siguiente generación. Y esto es lo que se denomina hipótesis del fenotipo ahorrador, en el cual, ¿qué es lo que sucede durante el desarrollo embrionario? Durante el desarrollo embrionario, de alguna manera, el embrión y el feto hace un censo, como podríamos decir, y percibe cuál es el ambiente en el que se está creciendo. Si tiene un ambiente óptimo en el cual está recibiendo nutrición adecuada a través, obviamente, de la placenta, y está todo ok, entonces lo que prevé es una predicción de curso de vida benigno, ¿sí? Entonces, lo que hace es que la expresión génica, ¿sí?, de ese individuo se va a adaptar para invertir en longevidad. Es decir, que una vez que nazca pueda vivir el mayor tiempo posible. Entonces, de alguna manera va a haber un compromiso de reserva tisular, compromiso de reparar, y a su vez invertir en mayor tamaño en el adulto, ¿sí? Es decir, tener una masa ósea adecuada y un crecimiento muscular adecuado. Ahora, ¿qué pasa en el caso de un embrión y un feto que se está desarrollando en un ambiente deprivativo? Es decir, de que está recibiendo pocos nutrientes, porque la madre tiene una alimentación que no es la adecuada. Entonces, la expresión génica, de alguna manera, se percibe que hay un curso de vida que es incierto. Entonces muchos de los genes y las marcas epigenéticas que van a controlar el metabolismo de este niño va a hacer ajustes para asegurar la sobrevida al nacer, ¿sí? En el cual entonces va a tener un menor tamaño al nacer, prematurez, y ajustar para resistir un ambiente difícil. Es decir, va a suponer que cuando nazca, de alguna manera, va a tener poca comida, y entonces va a alterar su comportamiento, va a ser propenso al almacenamiento de grasa, aumenta de resistencia a la insulina. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces hay como una reprogramación epigenética durante el desarrollo embrionario, que hacen entonces que estos niños de alguna manera crezcan previendo de que su ambiente va a ser deprivativo de nutrientes. ¿Y qué es lo que sucede cuando nacen? Y es lo que sucedía hasta hace unas décadas atrás. Nacía un niño con poco peso, prematuro o bajo peso al nacer, restricción de crecimiento,
y que lo que se hacía, se los polentaba, ¿no? Es decir, vamos a darle mucho alimento para que crezcan, para que recuperen el peso, etcétera. Y lo que se dieron cuenta después es que a esos niños que se le da un exceso de alimentos terminan siendo niños diabéticos, con hipertensión, con obesidad, etcétera. Hoy en día se sabe justamente que esos niños que crecieron en un ambiente no es erróneo, sino deprivativo de alimentos, cuando nacen hay que tener mucho cuidado con la dieta que se les va a hacer, porque se sabe que ya reprogramaron su metabolismo justamente para almacenar grasa, etcétera. Entonces tienen que tener una dieta muy adecuada, ¿sí? Para evitar obesidad, de ser insulino dependientes o tener diabetes, este, etcétera, ¿no? Entonces, ven cómo es el desarrollo embrionario. En realidad es la etapa bien clave para que las marcas epigenéticas se establecen de manera adecuada y por eso hoy en día la fuerza que se hace o el tema del control del embarazo y mejorar las condiciones de la madre durante el embarazo para asegurar un adecuado desarrollo del niño, tanto intrauterino como luego que vaya a nacer. Así que bueno, por hoy creo que les di como un pantallazo general de lo que es la epigenética, impronta genómica, cómo se puede alterar con el medio ambiente, etcétera. No sé si quedaron algunas dudas o preguntas. Yo quedé con una duda Sí, decime. y puse la cámara porque habías dicho. Em, la, la plasticidad epigenética tiene que ver con la edad, ¿no? Porque vos estabas hablando que el deporte sí puede tener influencia, puede influenciar en muchos aspectos, pero dependiendo de la edad de la persona ya no hace grandes cambios, ¿no? Bien, la plasticidad, en realidad la plasticidad no es epigenética, sino plasticidad fenotípica, ¿no? De alguna manera que yo les hablaba de, o sea, acá, o sea, la plasticidad fenotípica, obviamente con el envejecimiento se empieza a perder. Esa capacidad de adaptar la expresión génica a nuevos ambientes con el envejecimiento se pierde. Eso no hay duda, y así por eso tenemos la mayor cantidad de enfermedades, se concentran en las etapas adultas y no tanto en etapas jóvenes. Cuando me refiero a enfermedades complejas como cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente lo de la actividad física que permite revestir eso, obvio que es hasta cierta edad, pero que siempre algo se puede revertir. Lo que pasa es que no la vas a poder revertir como una persona joven, ¿sí? Sí. Y otra duda es tipo, bueno, si yo, ponele, soy un feto y mi madre fumó, crecí en este ambiente. Una vez que soy una persona consciente, puedo revertir esa situación. En realidad lo que vos podés revertir, a ver, el hecho de fumar tiene obviamente, y eso ya está más que descrito, el efecto que tiene sobre el desarrollo embrionario. Lo que pasa es que es difícil saber eh, muchas veces qué marcas o qué alteraciones epigenéticas pueden haber ocurrido, porque no solo fumar, muchas veces se suman varias cosas. Entonces uno lo que piensa, decir, bueno, ¿cómo yo puedo de alguna manera revertir o eh, no provocar mayor daño, ¿no? Diríamos. Y bueno, sí, obvio. Entonces, sacar todos los factores de riesgo que alteran marcas epigenéticas. Porque si yo ya nací con alguna marca epigenética alterada, que muchas veces no es suficiente por sí sola para generar una patología, pero si yo a su vez a lo largo de mi vida sigo sumando alteraciones debidos Mm, al medio ambiente o al estilo de vida que yo tengo, entonces sí voy a terminar, ¿no? Generando de repente un sí, problema. Entonces siempre uno tiene que pensar de que si convivió, o sea, si ya de por sí nace o fue durante el desarrollo embrionario, estuvo expuesto a un ambiente adverso de alguna manera, sea fumar, sea estrés. Por ejemplo, el estrés en las mujeres embarazadas es impresionante cómo puede afectar el desarrollo del niño y la expresión mira, genital del niño. Cuando hablo de estrés, es estrés a todo tipo, ¿no? Es decir, desde un estrés familiar, porque está en un ambiente
complicado desde el punto de vista familiar, estrés laboral, por falta de trabajo, etcétera, sí también eso afecta al niño. Entonces, siempre, Mm, por eso cuando uno dice, tenga una vida sana, haga deportes, etcétera, obviamente que es para tener una vida más saludable, y eso que implica, una vida más saludable implica de que todos tus tejidos y tus órganos de alguna manera sigan funcionando de manera lo más normal y correcto posible, y eso se basa en que los genes se expresen de manera adecuada, ¿no? Eso no hay duda. Si un órgano deja de funcionar es porque algo pasó y que hay una muerte celular, o porque se cambió la expresión de determinados genes que hace que no funcione de manera correcta. Y entonces, bueno, entonces, se puede revertir, sí, pero a su vez lo que sí seguro podés hacer es no sumarle más alteraciones, ¿sí? vale. O por lo Y menos, se reverte, siempre se reverte a nivel de metilación y desmetilación, ¿no? O sea, si es un cambio en el ICR, el centro regulador, el centro de ahí ya no impronta. se puede revertir con él. Los genes improntados, el problema que tienen, en el caso de los genes improntados, es que cualquier alteración que haya en el desarrollo embrionario ya te genera un síndrome. ¿Por qué? Porque son genes que están muy involucrados al correcto desarrollo del niño, sistema nervioso, comportamiento, metabolismo. Entonces, si ya desde el vamos está alterando el desarrollo embrionario, ese niño ya va a nacer con un problema. ¿Tá? No tengo manera de revertirlo porque el daño ya está hecho. Ese es el problema que tenemos. ¿Sí? En el caso de los genes improntados, porque el daño es tan grande que provoca una expresión errónea de un gen improntado, que es difícil que nosotros lo podamos revertir. Primero porque ya tiene alterado en todas las células de su cuerpo. Entonces es difícil que podamos cambiar la expresión, o sea, la expresión génica, y porque ya el daño ya está hecho, ya tuvo un desarrollo anormal del sistema nervioso central, contra eso no vamos a poder, por más que uno cambie, intente, la pérdida de desarrollo ya la tuvo, ¿sí? Entonces, hay cosas que Mm, nosotros podemos revertir cuando es solo un tejido el que está afectado, cuando es solo un grupo celular el que está afectado y que está produciendo una patología y bueno, se puede mejorar y revertir e intentar que el órgano funcione bien. Pero pasa que una vez que está dañado, una cosa es cuando hay un funcionamiento erróneo, otra cosa es cuando no se desarrolló correctamente un órgano desde el desarrollo. Entonces ahí es muy sí. difícil revertirlo. Yo ahí ya no lo puedo revertir modificando la expresión génica. ¿Sí? Porque el Mm, daño se hizo durante el desarrollo. Y esa es la importancia que tienen los genes improntados. Uno a veces puede silenciar un gen en un tejido y no pasa nada, ¿sí? Y no hablando de genes improntados, hablando sí, entre los 28.000 genes que tenemos. Erróneamente en un tejido, en una célula, se puede silenciar y no pasa nada. Si en una célula hay un mal funcionamiento de la célula, en general la célula se muere y no hay problema. El tema que si el daño está hecho durante el desarrollo embrionario, que se afecte la formación de un sistema como el sistema nervioso o un órgano, es difícil que si se forma mal el corazón durante el desarrollo embrionario, ¿cómo lo revierto? Si ya el sí, órgano, el corazón, está mal formado o está funcionando mal. Tengo que operar, o sea, hay cosas que la podemos hacer, pero el sistema nervioso, el desarrollo del sistema nervioso sí, es de las cosas más complicadas de poder revertir o de poder operar para de revertir la situación. entendí. ¿Sí? Bien. Gracias. Alguna otra duda? ¿No? De mi parte no. Bien. Esperen un momento que voy a dejar de compartir. Y bueno, solo como comentario, el miércoles tenemos la discusión grupal y lo que vamos a ver es cómo analizar esas marcas epigenéticas en determinadas situaciones, tanto en genes improntados como en el caso de cáncer, cuando se pierde la impronta genómica. Y entonces vamos a ver como dos casos bien grandes y ya tienen la discusión grupal, así que la pueden ver en EVA. Y bueno, nos vemos el miércoles. Si no, cualquier consulta a través del foro de EVA, estoy a disposición. ¿Sí? Perfecto, gracias, profe. Vale, Gracias, nos dale, hasta vemos. luego.